Bienvenido al curso virtual Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares para la Práctica Docente, nivel de educación secundaria. Área de Educación Religiosa. Unidad 2. Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares del Área de Educación Religiosa. Sesión 1. La Biblia. Reflexión de la práctica pedagógica. Para iniciar esta sesión, partiremos del análisis del siguiente caso de la práctica docente. Un docente está desarrollando un módulo sobre las cartas incluidas en el Nuevo Testamento. El docente busca que sus estudiantes comprendan qué función tuvieron las cartas católicas en las primeras comunidades cristianas. Para dicho propósito, el docente realiza ciertas acciones. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? Explicar por qué las cartas escritas por los apóstoles son llamadas católicas. Luego, indicarles por qué los nombres de los apóstoles, como Pedro, Judas o Santiago, coinciden con los nombres de dichas cartas. Finalmente, brindarles información sobre los criterios que se usaron para incluirlas en el Nuevo Testamento. Presentar el contexto histórico en el que fueron escritas las cartas católicas. Después, entregar a cada estudiante una carta para que la lean, y pedir que comenten los aspectos que llaman su atención. Luego, solicitar que expliquen qué enseñanza para la fe cristiana identificaron en la carta que leyeron. Solicitar que, en equipos, seleccionen y lean una de las cartas católicas. Después, pedir que elaboren un resumen de las diversas enseñanzas que ofrecen dichas cartas. Luego, solicitar que señalen la enseñanza que consideraron más relevante para su formación cristiana y expliquen por qué. A partir del caso presentado, reflexionemos a través de las siguientes preguntas. Escribe tu respuesta en cada casillero. A partir de tu práctica pedagógica, ¿qué alternativa crees que podría responder frente al caso presentado? Bienvenido al curso virtual Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares para la Práctica Docente, nivel de educación secundaria. Área de Educación Religiosa. Unidad 2. Conocimientos Pedagógicos y Disciplinares del Área de Educación Religiosa. Sesión 1. La Biblia. Comprensión de conocimientos y saberes. Para analizar a profundidad el caso propuesto es necesario desarrollar conocimientos relacionados a 1. Las concordancias bíblicas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 2. El tema y el mensaje de un texto bíblico. 3. Semejanzas y diferencias entre las cartas católicas y las cartas paulinas. Las concordancias bíblicas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se considera fundamental para comprender la conexión intrínseca que une ambas secciones de la Biblia, Jesucristo. El Papa Benedicto XVI enfatiza que la persona de Cristo ilumina el Antiguo Testamento, revelando la historia completa de la salvación, y mostrando el gran plan unificador de los dos testamentos. A continuación, se presentan diversas actividades pedagógicas que pueden potenciar tu labor educativa, como docente del área de educación religiosa, facilitando una comprensión más profunda de esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Comparación de historias y profecías. Estudio de la trama de la historia de la salvación. Comparación de enseñanzas y prácticas. Análisis de citas y alusiones. Reflexión sobre la liturgia cristiana. 1. Comparación de historias y profecías. Al confrontar las historias y profecías del Antiguo Testamento con aquellas presentes en el Nuevo Testamento, se ofrece a los estudiantes una visión pertinente de cómo las profecías antiguas encuentran su cumplimiento en el contexto del Nuevo Testamento. Este ejercicio destacará la unidad inherente entre ambas partes de las Escrituras, subrayando la continuidad y coherencia que las une a lo largo del tiempo. 2. Estudio de la trama de la historia de la salvación. Al desglosar el desarrollo de la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, los estudiantes pueden captar la coherencia fundamental que subyace en ambas secciones de las Escrituras. Al analizar la progresión de los eventos, los docentes pueden ilustrar cómo la historia de la salvación se entrelaza de manera continua y cohesiva, proporcionando una visión integral de la obra divina a lo largo de los siglos. 3. Comparación de enseñanzas y prácticas. A través de la comparación de las enseñanzas y prácticas del Antiguo Testamento con las del Nuevo, se facilita a los estudiantes la identificación de diferencias y similitudes cruciales. Esta metodología no solo aclara la evolución en las enseñanzas, sino que también subraya los elementos fundamentales que persisten, contribuyendo a una comprensión más matizada de la relación intrínseca entre ambas partes de las Escrituras.
4. Análisis de citas y alusiones. Al profundizar en las citas y alusiones del Antiguo Testamento que aparecen en el Nuevo, se obtiene una perspectiva más completa sobre cómo estas dos secciones se interrelacionan. Este enfoque no solo destaca la continuidad temática, sino que también evidencia cómo el Nuevo Testamento se elige como una extensión lógica y cumplimiento de las enseñanzas previas, enriqueciendo así la comprensión global. 5. Reflexión sobre la liturgia cristiana. Al explorar cómo la vida y enseñanzas de Jesucristo se relacionan con las liturgias tanto de la sinagoga como de la tradición cristiana, se proporciona a los estudiantes un contexto tangible. Esta conexión ofrece una visión más completa de la coherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, destacando su importancia intrínseca en la narrativa más amplia de la historia de la salvación. Ahora veamos lo referido a el tema y el mensaje de un texto bíblico. El análisis de textos bíblicos es una herramienta importante para ayudar a los estudiantes a comprender y reflexionar sobre el tema y el mensaje de la Biblia, ya que es Dios quien habla a través de su palabra. Al analizar un texto bíblico, los estudiantes aprenden a identificar los elementos literarios, contextuales y teológicos que contribuyen a su significado. Para ello consideremos los elementos literarios. Los elementos literarios son aquellos que forman parte de la estructura y el estilo del texto bíblico. Nosotros los docentes podemos ayudar a nuestros estudiantes a comprender los elementos literarios de los textos bíblicos mediante las siguientes estrategias. Explicar el significado de los géneros literarios. Analizar la trama. Caracterizar a los personajes. Describir los lugares. Identificar el tiempo. Analizar el lenguaje. Analizar el texto bíblico a través del método de análisis bíblico específico. También podemos ayudar a los estudiantes a comprender, reflexionar sobre los elementos contextuales de los textos bíblicos. Los docentes pueden ayudar a sus estudiantes a comprender y reflexionar sobre los elementos contextuales de los textos bíblicos mediante las siguientes estrategias. Investigar la vida del autor. Analizar la fecha de composición. Identificar la audiencia. Estudiar la cultura. Analizar los textos bíblicos a través del método histórico crítico. Los elementos contextuales son una herramienta importante para ayudar a los estudiantes a comprender el mensaje de los textos bíblicos. Ahora veamos los elementos teológicos. Los elementos teológicos son aquellos que se relacionan con las creencias y enseñanzas de la Biblia. Incluyen elementos como la teología, las doctrinas, las ideas clave, la discusión de valores y la lectio divina. Como docentes podemos ayudar a nuestros estudiantes a comprender los elementos teológicos de los textos bíblicos mediante las siguientes estrategias. Explicar los conceptos teológicos. Identificar las doctrinas. Analizar las ideas clave. Discutir los valores. La lectio divina. Semejanzas y diferencias entre las cartas católicas y paulinas, que también ayudan la lectura y comprensión de la Biblia. Las cartas o epístolas católicas y paulinas son dos grupos de escritos del Nuevo Testamento que comparten algunas similitudes, pero también presentan algunas diferencias significativas. Las cartas católicas y paulinas las podemos conocer a partir del siguiente cuadro. Los docentes podemos utilizar una serie de estrategias para ayudar a los estudiantes a comprender las complejidades doctrinales y teológicas entre las cartas católicas y paulinas. Estas estrategias pueden ser: comparar y contrastar las cartas, utilizar herramientas visuales, proveer de contexto histórico, promover el diálogo y el debate. Estimado docente, a continuación, presentamos las principales ideas fuerza de la sesión 1. Al conectar el Antiguo y Nuevo Testamento, se fortalece la identidad religiosa de los estudiantes, ofreciendo una comprensión profunda de los principios fundamentales de la fe cristiana.
Abordar textos bíblicos con enfoque crítico no solo imparte conocimientos, sino que también promueve la conexión personal con valores fundamentales, integrando la fe en el proyecto de vida. Explorar similitudes y diferencias entre cartas católicas y paulinas enriquece la comprensión de la diversidad bíblica, fomentando el respeto y la apertura al diálogo. Esta apreciación de la diversidad contribuye a una formación integral al conectar la identidad religiosa con una comprensión más amplia de los valores fundamentales de la fe. La interpretación reflexiva de textos bíblicos y la apreciación de la diversidad no solo enriquecen el conocimiento, sino que también promueven la coherencia entre las creencias religiosas y el proyecto de vida personal. Este enfoque integral contribuye a que los estudiantes asuman la experiencia del encuentro con Dios de manera coherente, viviendo su fe en todas las dimensiones de su vida. Te invitamos a continuar con el siguiente momento. ¿Recuerdas el caso de la práctica presentado al inicio de la sesión? Es momento de resolverlo analizando y reflexionando los conocimientos compartidos en el momento anterior. Un docente está desarrollando un módulo sobre las cartas incluidas en el Nuevo Testamento. El docente busca que sus estudiantes comprendan qué función tuvieron las cartas católicas en las primeras comunidades cristianas. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre dicho propósito? A. Explicar por qué las cartas escritas por los apóstoles son llamadas católicas. Luego, indicarles por qué los nombres de los apóstoles, como Pedro, Judas o Santiago, coinciden con los nombres de dichas cartas. Finalmente, brindarles información sobre los criterios que se usaron para incluirlas en el Nuevo Testamento. B. Presentar el contexto histórico en el que fueron escritas las cartas católicas. Después, entregar a cada estudiante una carta para que la lean, y pedir que comenten los aspectos que llaman su atención. Luego, solicitar que expliquen qué enseñanza para la fe cristiana identificaron en la carta que leyeron. C. Solicitar que, en equipos, seleccionen y lean una de las cartas católicas. Después, pedir que elaboren un resumen de las diversas enseñanzas que ofrecen dichas cartas. Luego, solicitar que señalen la enseñanza que consideraron más relevante para su formación cristiana y expliquen por qué. Analicemos el caso de la práctica y sus alternativas para poder identificar la respuesta correcta. En relación al caso presentado, un docente está desarrollando un módulo sobre las cartas incluidas en el Nuevo Testamento. El docente busca que sus estudiantes comprendan qué función tuvieron las cartas católicas en las primeras comunidades cristianas. El caso se centra en saber la estrategia más adecuada que debe aplicar un docente para que sus estudiantes comprendan la función de las cartas católicas en las primeras comunidades cristianas, las que viene desarrollando en un módulo sobre las cartas del Nuevo Testamento. Los docentes tienen a su disposición varias estrategias para ayudar a sus estudiantes a comprender las diferencias doctrinales y teológicas entre las cartas católicas y las paulinas, como compararlas y contrastarlas, utilizar herramientas visuales, promover el diálogo y el debate, así como proveer contexto histórico. Este último no solo proporciona información histórica, sino que también fomenta una conexión personal con el contenido de las cartas, permitiendo a los estudiantes identificar enseñanzas relevantes para su formación cristiana. Relacionando esto con la construcción de la identidad religiosa y la apertura al diálogo, esta opción promueve una comprensión profunda de la doctrina religiosa, contribuyendo así a la construcción integral de la identidad como personas amadas por Dios. En relación con la pregunta o instrucción, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre dicho propósito? Para lograr que los estudiantes comprendan la función de las cartas católicas en las primeras comunidades cristianas, las estrategias pedagógicas más efectivas incluirían combinar elementos históricos con una conexión personal. En primer lugar, el docente podría optar por presentar el contexto histórico de las cartas católicas, proporcionando a los estudiantes un marco comprensible para su mejor entendimiento. Luego, asignar la lectura individual de una carta a cada estudiante permitiría una inmersión más profunda y personal en el contenido. Al analizar aspectos destacados y identificar enseñanzas para la fe cristiana, los estudiantes desarrollarían una conexión más íntima con el material, promoviendo así una comprensión profunda y la construcción de su identidad religiosa. Esta estrategia no solo aborda el contexto histórico, sino que también integra la experiencia personal de los estudiantes, lo que contribuiría a alcanzar el propósito trazado por el docente. En relación con la pregunta o instrucción, ¿qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere revisar y analizar información sobre estrategias docentes para comprender las cartas católicas. Esto lo puedes revisar en el subtítulo 1.3.3 Estrategias docentes de la sesión 1, unidad 2. Finalmente, luego de este análisis, revisa nuevamente las alternativas y marca la respuesta que corresponde. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta.
Porque como parte de las estrategias que se tienen para revisar las cartas católicas son el diálogo y el debate, permitiéndoles la comprensión y las perspectivas sobre estos escritos. De la misma manera se pueden realizar comparaciones y contrastaciones en función de su contenido, forma y estilo, de esta manera se estaría identificando las similitudes y diferencias entre los escritos. Ahora te toca a ti. Es momento de poner en práctica lo aprendido, toma en cuenta los conocimientos compartidos anteriormente y resuelve los siguientes casos. Caso 1. Los estudiantes y el docente están leyendo el siguiente texto bíblico. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano. Tomado de San Mateo 18, 15-17. El docente pide a los estudiantes identificar el mensaje del texto bíblico. ¿Cuál de los estudiantes ha identificado dicho mensaje? Anaí dice, pienso que el mensaje del texto es que las personas deben ayudarse entre ellas para superar sus errores. Bruno dice, me parece que el mensaje del texto es que una persona cristiana no se debe alejar de su comunidad familiar. Carla dice, creo que el mensaje es que debemos aceptar las recomendaciones que da la Iglesia cristiana para la vida de las personas. Hagamos un análisis del caso presentado. Veamos. En relación con el caso presentado, los estudiantes y el docente están leyendo el siguiente texto bíblico. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano. Tomado de San Mateo 18, 15-17. El caso presentado hace referencia al reto que la docente hace a sus estudiantes, interpretar un fragmento de un texto bíblico, identificando el mensaje de dicho texto. Para ello el análisis de los textos bíblicos es una herramienta que permite comprender y reflexionar sobre el tema y el mensaje del texto bíblico. Tomado de San Mateo 18, 15-17. Y ahora veamos. En relación con la pregunta, el docente pide a los estudiantes identificar el mensaje del texto bíblico. ¿Cuál de los estudiantes ha identificado dicho mensaje? La pregunta busca identificar cuál de los estudiantes ha identificado el mensaje bíblico. Para ello, el docente apoya a sus estudiantes en la comprensión de los elementos literarios de los textos bíblicos, y así los estudiantes pueden desarrollar una comprensión más profunda del mensaje de la Biblia. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere revisar y analizar información sobre el tema y el mensaje de un texto bíblico, que puedes ubicarlo en el subtítulo 1.2. El tema y el mensaje de un texto bíblico de la sesión 1, unidad 2. Luego de análisis que hemos realizado, ya puedes marcar la respuesta correcta. Correcto. Bien. Esta es la alternativa correcta. Anaí ha identificado correctamente el mensaje central del texto bíblico. Su interpretación destaca la importancia de la ayuda mutua y la corrección fraterna en el contexto de los errores. Esto refleja una comprensión profunda del pasaje de Mateo 18, 15-17, al enfocarse en la idea principal de la reconciliación y el apoyo entre miembros de la comunidad cristiana. Es así que, al analizar un texto bíblico, los estudiantes aprenden a identificar elementos literarios, contextuales y teológicos que contribuyen a su significado. Veamos el caso 2. Durante una reunión de planificación del inicio del año escolar, los docentes de educación religiosa de una institución educativa, están intercambiando estrategias para enriquecer su práctica pedagógica. Una docente comenta a sus colegas que ha notado que a algunos estudiantes les cuesta comprender frases bíblicas, como por ejemplo, devuelvan pues, al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. 3 docentes ofrecen sus propuestas para ayudarla. ¿Cuál de las propuestas es más adecuada para que los estudiantes comprendan el significado de este tipo de frases? Adriana dice, puedes usar el método histórico crítico. El contexto permite saber quiénes son algunos personajes y qué funciones cumplían. Sobre esta base, podremos comentarles a los estudiantes que es necesario recurrir a la información histórica para comprender el significado de algunas expresiones que son complejas. Bruno dice, yo creo que los estudiantes pueden comprender el significado de este tipo de frases a través del momento de la contemplación de la lectio divina. Dándoles la oportunidad de que reflexionen sobre dichas frases, los estudiantes pueden llegar a comprender e incorporar los mensajes relevantes para sus vidas. Clara dice, me parece que no es necesario utilizar un método de análisis bíblico específico.
puedes pedirles que lean detenidamente el texto donde aparece una de estas frases bíblicas, y haces algunas preguntas que ayuden a deducir su significado. Y si no pueden lograrlo, les pides que vuelvan a leer el texto. Hagamos un análisis del caso presentado. Veamos. En relación con el caso presentado. En este caso, la instrucción implica analizar cuál de las propuestas permite que los estudiantes comprendan frases bíblicas. Para ello es importante revisar que implica analizar textos bíblicos a través del método histórico crítico, ya que este método propone comprender la Biblia como un documento histórico literario. Esto permite a las y los estudiantes alcanzar una comprensión más profunda del significado original de los textos, y su pertinencia en el contexto social y político de la época. Y ahora veamos. En relación con la pregunta. La pregunta se enfoca en la selección de la propuesta más adecuada para comprender el significado de frases que tienen que ver con relatos bíblicos. Para ello es importante que los docentes puedan fomentar en sus estudiantes la exploración del contexto histórico y cultural de los pasajes asignados, utilizando recursos como comentarios bíblicos y fuentes históricas. ¿Qué conocimientos debemos aplicar para responder la pregunta? Para identificar la alternativa correcta se requiere revisar y analizar información sobre el tema y el mensaje de un texto bíblico específicamente en elementos literarios, que puedes ubicarlo en el subtítulo 1.2.1 Elementos literarios de la sesión 1, unidad 2. Luego de análisis que hemos realizado, ya puedes marcar la respuesta correcta. Bien. Esta es la alternativa correcta. La propuesta de Adriana destaca por su enfoque estructurado y completo para abordar la comprensión de frases bíblicas complejas. El método histórico crítico es crucial para comprender las escrituras en su contexto histórico y cultural, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para interpretar de manera precisa. Esto permite que los estudiantes comprendan de forma más profunda el significado original de los textos y su relevancia en el contexto social y político de la época. La retroalimentación positiva para Adriana podría destacar cómo su enfoque fomenta una comprensión profunda y contextualizada de las frases bíblicas, permitiendo a los estudiantes explorar significados más allá de las palabras. ¡Felicitaciones! Has concluido satisfactoriamente la sesión 1.